En este día estamos con un matrimonio con quien queremos compartir su testimonio de cómo Dios, en el momento de que puso su bendición Dios sobre esta familia, fue prosperada. Aquí hay un testimonio vivo de cómo la bendición de Dios se hace eficaz sobre la familia. Gracias Pedro, gracias María Elena por abrirnos las puertas de su hogar y poder compartir también con nuestros amigos que nos están mirando en esta hora de la noche su testimonio. ¿Cómo fue eso cuando Dios deposita la bendición? Ustedes son un matrimonio. ¿Cuántos años llevan de casados? ¿Casados? ¿Sí? 6. 6 años de casados. Casados. Bueno, ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 16. 16. Y llevan 6 casados. Correcto. ¿Tienen cuántos hijitos, María Elena? 3 hijas. 3 hijas. 3 hijas. Una de 16, Que es Camila, Camila, sí, la Sí. mayor. que trabaja, que activa en la iglesia. Sí, correcto. El Enei de 6 y Nicole de 5 años. Hijo de 5 años. Sí. Ustedes tenían a pura Camila. Llega un momento que quieren ampliar la familia Correcto. y se empiezan a ver con distintas dificultades. ¿Cómo fue eso, María Elena? Sí, cuando mi hija tenía ya 6 años, en el 2008, yo conversé con Pedro que sentía la necesidad, quería volver a ser mamá. Fuimos al médico y quedé embarazada, pero no lograba mi embarazo llegar a las 4 semanas que sufría la pérdida. Sí. Eso fue en un año. En el 2008, sí. Después el doctor habló, me explicó, dijo que nos hiciéramos exámenes, nos hicimos exámenes y dijo que sí, que siguiéramos intentando a ver que ojalá llegaran a término los embarazos. Tuve alrededor de 4 pérdidas y ya después el doctor me dijo 4 pérdidas. ¿En cuántos años? en 4 años, 4 del 2008 hasta el 2011. 11. 11, sí. Como Cuatro. una pérdida por año fue. Sí. Porque ¿Y qué explicación le daban los médicos de esto? es que No. nos dan diferentes tipos de pastillas como para que El bebé. el embrión se afirmara. Sí, se Pero sujetara. ellos decían que podían ser distintos tipos de pérdidas. Sí, cosa que el embarazo no llegaba más de las 4 semanas. Después ya el último embarazo, el doctor ya emocionalmente también me veía que yo no estaba bien. Entonces él me dijo que a lo mejor lo intentara más adelante, que Esto traía frustración también Sí. para ustedes como papá. Pero ¿sabes qué? Hay cosas, yo te lo cuento de mi punto de varón, ¿Ya? porque esto, si bien a mí me traía un poco de frustración, pero ver a una mujer que está embarazada y que pierde ese bebé, a una mujer la destroza. ¿Lo veías tú en tu Yo lo esposa? veía en ella, porque yo decía, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo la levanto yo ahora? ¿Qué le digo para animarla? Porque el doctor decía, bueno, podemos volver a intentar, pero yo veía que ella estaba mal. ¿Y cómo decirle ya, volvamos a intentarlo? ¿Me entiendes? Así, ¿qué sentimiento tenías tú? yo era dolor, era un vacío. Más cuando uno no tiene la confianza puesta en Dios, era un vacío, era querer tener algo. Estábamos recién partiendo de la iglesia también. Entonces uno decía, pucha, ¿por qué? ¿Por qué si antes que no iba a la iglesia o que no conocía al Señor, no pude tener una hija y hoy que estoy, no lo puedo lograr? Pero en el fondo era que uno todavía no tenía el descanso porque uno todavía no se afirmaba bien, no quizás. se afirmaba en las cosas del Señor, no entendía, todavía no había llegado ese toque, esa transformación que Dios hace en la persona para que uno se vaya dando cuenta que uno descansa en el Señor. Pedro, ¿tú decías? Sí, o sea, decirle que en ese momento nosotros convivíamos. Convivían. También. ¿Cuántos años estuvieron conviviendo? 10 años. 10 años. ¿Esto en algún momento da un giro a partir de eso, tengo entendido? Claro, porque... A ti te llama el pastor Emilio. Claro, en ese tiempo el pastor Emilio me llamó y me preguntó, me dijo, nosotros siempre nos acordamos de ese momento porque después con el tiempo nos dimos De cuando él te llama. Claro. ¿Qué te dice ahí? Él me dice, hermano Pedro, ¿yo puedo ir a conversar con usted y con su esposa?
O sea, quería conversar contigo y con María Elena. y sí. con María Y Elena. nosotros dijimos, sí, por supuesto, pastor. ¿Cuándo puedo ir? Porque, bueno, nosotros que conocimos al pastor Emilio sabemos lo ejecutivo que Que él era, sí. Claro, o sea, Al otro día ya estaba. tenía que solucionarse las cosas inmediatamente. Y me dijo, ya, ¿cuándo? El domingo. Yo le decía, ya, el domingo. ¿A qué hora? A las 2. Ya, a las 2 lo vengo a buscar. Listo, a las 2 lo espero. Ya. Así que lo fui a buscar, llegamos acá, vivíamos acá ya, y nos sentamos aquí. Usted me contaba que le habían preparado algo. Claro, le habíamos hecho Una recepción. una once para el pastor, pero él se sentó y dijo, hermano, yo vengo a algo súper puntual. ¿Ustedes tienen algún problema por el cual ustedes no se puedan casar? ¿Cómo? Por el cual nosotros no nos podamos casar. Ya. O sea, él les preguntó. Claro, y nosotros dijimos, no, pastor, no, la verdad no tenemos ningún problema para casarnos. ¿Y por qué no se casan? Porque lo importante es la bendición de Dios. Y nosotros le decíamos, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros queremos organizar la fiesta, porque nosotros recordamos que nosotros veníamos poquito llegando a la iglesia, para nosotros todavía es importante la fiesta del El matrimonio. recuerdo, la Claro, fotografía, los videos. Y que lo que pasaba que con mi esposa, ella me decía, ya, yo voy a invitar a tal persona. Y yo le decía, no, pero ¿cómo vas a invitar a esa persona? No nos poníamos de acuerdo, Con por los ejemplo. invitados, siempre había algo. Sí. Y hagámoslo en tal lado. No, pero ¿cómo lo vamos a hacer allá? Hagámoslo acá mejor. No, pero Y- ¿cómo? Y por esos detalles no se No casaban. nos No nos casábamos. Porque Terminaba ya- esto, terminaba en en pelea. discusión, Discusión, claro. sí. Ya. Y no nos casábamos. Y sí, bueno, ya después pasado un cierto tiempo, volvíamos a tratar de organizarlo entre nosotros. Y no se puede. Entonces el pastor Emilio viene acá y le hace esa pregunta, ¿cuál era la dificultad que ustedes tienen para casarse? ¿Y cómo Bueno, es? y nosotros le explicamos lo mismo que te estábamos contando a ti. Y él me dice, pero hermano, la fiesta no es lo importante. Lo importante es la bendición de Dios. Arreglar No, sus vidas ante Dios. ordenar la vida. Eso fue la palabra del grupo. Ordenar las vidas delante de Dios. Y tener la bendición de Dios. Sí. Y me dijo, bueno, ¿y cuándo se pueden casar? Me acuerdo que teníamos un calendario. Al Iba al tiro. Ya, no sé, lo miramos, no sé, en febrero podría ser, sí, pero ya, ¿cuándo quieren hacerlo? Así Ya, el pastor claro. tal cual. Claro, y después ya dijimos, ya, el 10 de febrero va a ser, ya. Ok, el 10 de febrero. Entonces, bueno, ¿De qué año? Del 2012. Del 2002. Sí. Sí. Y nosotros le dijimos, ya, ok, pastor, para que yo lo tenga anotado en mi agenda y para que ese día se case. Ah, ok. Y después, bueno, nosotros teníamos las 11, si me acordado de eso, porque después el pastor dijo, hermano, yo vengo solamente a eso. Ustedes le querían compartir lo, Claro. lo que le habían preparado. Que le habíamos preparado. Y él dijo, no, hermano, yo vengo solamente a eso. Y me dijo, ¿me puede llevar a mi casa? Y digo, bueno, sí, pastor, ningún problema, lo llevo a su casa. ¿Esto fue más o menos cuándo? Estamos hablando que el matrimonio fue el 10 de febrero del 2012. Sí. Esta conversación con el pastor Emilio, ¿cuándo fue? Tiene que haber sido en octubre, noviembre. Del 2011. Del 2011. O sea, pasaron 4 o 5 meses Claro. y ustedes se casan. Sí. Tienen la bendición de Dios. ¿Sí? Claro, nos casamos Tiene en, la bendición. en la iglesia porque en el fondo hicimos como el pastor nos fue guiando. Hagan algo acá en la iglesia, siempre diciéndonos que la fiesta no era lo importante era la Sí. bendición. Lo importante era la bendición. Se casan el 10 de febrero. Reciben la bendición del Señor. Sí. Y en marzo más o menos me empecé a sentir mal. Y me emociono cuando ¿Sí? me recuerdo esto porque pude ver la mano de Dios y palparla. En marzo, cerca del 13 a 15 de marzo, me siento mal, fui al médico y el médico me dice que me haga algunos estudios, algunos exámenes, que no estaba bien. Entonces fui a mi médico de nuevo, ya tenía mis sospechas también de los síntomas que había sentido, así que tenía mis sospechas que nuevamente podía estar embarazada, pero ya no quería ir al doctor porque Por el temor de... por el temor de que había pasado ya tantas veces. Así que fui a fines de marzo y a fines de marzo el doctor me dice, ¿sabes qué? Estás embarazada nuevamente, me dice, y tienes cerca de 6 semanas. Entonces, fines de marzo o a mediados de abril. Y me dice el doctor, tienes 6 semanas, y me dice, y sabes que son mellizos. Así que yo decía, oh Señor. Y me acuerdo que ese día era un día martes y fui a la iglesia. Había culto, fui a la iglesia y le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios y le pedía que Él me fortaleciera y que se hiciera su voluntad.
ese día me fui, salí del culto y me despedí de la pastora Ilia. Y le conté al oído así, le digo, pastora, ¿sabe que fui al médico y me dijeron que estoy embarazada? Pero tengo temor, le dije, debido a las pérdidas que había tenido. Así que la pastora me dice que confíe en el Señor y que iba a colocarme en el libro de oración y que confiara en el Señor, que todo iba a salir bien. Y me recuerdo que me vine a la casa, pasaron las semanas y mi embarazo seguía. Mi embarazo seguía, me tocó control y el doctor me dice, te vamos a hacer la eco, y escuché los latidos del corazón de mi hija. Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Me dice, son gemelas, pero una sola, o sea, perdón, son mellizas, pero una sola creció. Un solo embrión está creciendo, el otro se detuvo. Ya. Así que me dieron reposo por 2 meses, 3 meses estuve con licencia en reposo, y ya al cuarto mes yo ya pude empezar a trabajar y mi embarazo iba en perfectas condiciones. Gracias y pudo a Dios. llegar a fin. Y pudo llegar a fin, y el Enei nació el 29 de noviembre del 2002. ¿Pudieron nacer las dos? No, una sola. Una sola. Una ¿Ya? sola, que es el Enei. El Enei. Y nosotros, después con el tiempo, un día conversando con María Elena, le dijimos, nosotros nos casamos en febrero. Y después febrero, marzo, abril, mayo, Sí. junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre. O sea, la bendición estuvo enseguida. enseguida. O sea, sacamos la cuenta. 9 meses Febrero, después de que nos casamos. marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, pues noviembre. O sea, ustedes se casaron, recibieron la bendición de Dios y enseguida María Elena embarazada. Y después, un tiempo más, vuelve a quedar embarazada María Elena, Sí. también con los temores. No, es que ahí yo no lo esperábamos, Ya, no. Tampoco pensamos, porque ese, digamos... Ya se había cumplido el claro, objetivo de teníamos- tener sí, otro teníamos- hijo. Y estábamos contentos por eso. Pero también sabíamos que el Enei venía con una hermanita, que no se desarrolló y que igual se... Sí, pero nunca de ahí nos preguntamos ni pensamos, o sea, lo único que sí, estábamos agradecidos de Dios porque pudimos, repito, palpar la mano de Dios y ver el poder que Él tiene y cómo lo importante que era para que Él pudiera nosotros ordenar nuestra vida y Él poder darnos la bendición, que nosotros nos apartáramos de lo malo, del pecado. Después de que nace el Enei, ¿cuánto tiempo más vuelven a tener otro bebé? A los 4 o 5 meses de vida del Enei, ¿Mm? el doctor me dice que igual de nuevo me empecé a sentir mal, el embarazo ya bastante más avanzado, porque no pensando que podía tener otro hijo, siempre pensando, no sé, que podía hacer tantas cosas que uno podía tener. Y llegué al médico y el médico me dice, no, sabes que efectivamente tú estás embarazada. Creo que me controlé cerca de 2 meses. Al doctor fui solamente 2 meses cuando me enteré que estaba embarazada, y después al final de ya para ir a programar la fecha de parto de mi hija, de Nicole. ¿Contento como papá? Por supuesto. Para mí... ¿Dónde está el Enei? ¿Dónde está...? El Enei, Nicole... Permiso, las voy a... Vamos a llamar a alguien. Permiso. Qué linda la experiencia. Hola, Enei. Ven para acá. Ella es Enei, Es la mayor. Sí, ella es el Enei. Y ella es Nicole. Nicole. Podríamos decir que ellas son la bendición de Dios. Exacto. Qué lindo testimonio y qué linda verles bien, porque después de tanto intento, 4 años, con pérdida, Sí. pero en resumen, ustedes llevaban una vida quizás como la que puede llevar cualquier persona en esta sociedad, que lo que está de moda hoy en tiempo es que las personas no tengan esa bendición de Dios, a lo que Dios ha establecido. Ustedes llevaban esa vida, sin embargo se ordenan, como lo han contado, y reciben la bendición del Señor. Yo les felicito y una vez más les doy las gracias por abrirnos las puertas de su hogar para contar esta linda experiencia, este lindo testimonio, y también quizás para muchas personas que nos van a estar viendo y a lo mejor están en la misma condición. Lo importante no es la fiesta, lo importante es la bendición del Señor.
Cuando Dios bendice, todo cambia. Y aquí está Así. la prueba. Camila ya está en ensayo de coro, así que Ensayo de coro, por eso no Camila. está con nosotros en este momento, Sí. en la iglesia, pero sí vemos que la familia, Dios la ha consolidado y Sí. podemos ver de manera evidente cómo Dios le ha bendecido. Así que muchas gracias, que el Señor mucho les bendiga.